Bueno, chicos, pues el día de hoy vamos a platicar sobre eh, metabolismo. Lo último que vimos fue esto, diferencia entre células procariotas y eucariotas. Y el día de hoy dijimos que íbamos a hablar sobre metabolismo celular, ¿vale? Ya revisamos varias cosas de la célula. De este lado, ¿no? Tenemos en la parte superior derecha. ¿Qué cosas ya revisamos de ella? ¿Cómo está conformada químicamente? ¿Por qué? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, principalmente, ¿no? Eh, Ahora sí, ¿cómo están constituidas? Todos los organelos ya los revisamos. ¿Cuál es su función principal? Y bueno, los estructurales también, ¿correcto? ¿Qué más ya revisamos de la célula? Sus diferencias, ¿no? Tenemos tipos de células y solamente tenemos dos de manera general. Células eucariotas y células procariotas. Bien. Y la semana pasada estuvimos revisando de manera rápida esta parte, ¿no? De eh, cómo se ocupa la biología o eh, o los avances. Vimos un claro ejemplo de cómo funcionan los antibióticos, ¿no? Cómo las bacterias producen resistencia, ya que me preguntaron por ahí cuál era la función de estos pilis, ¿no? Y estos pilis, pues, ya como ya vimos, ayudan a pasar la información genética de bacteria a bacteria. Eh, Ahora vamos a revisar de la célula, ya revisamos estructura, como les dije, composición. Ahora su metabolismo, cómo funciona, su fisiología de la célula, ¿correcto? Vamos a ver de qué manera realiza sus funciones, cómo están en funcionamiento en conjunto todas las partes de esta célula. Bien, y vamos a empezar hablando de metabolismo. Y bueno, antes de que empecemos, alguien que me pueda responder si leyeron algo sobre metabolismo celular, respiración aerobia, ah, con qué molécula comienza la formación de energía de las células. ¿Alguien recuerda? ¿O qué recuerdan de sus clases de biología, de su prepa, sobre metabolismo celular? Que había anabolismo y catabolismo, y dentro del catabolismo había respiración celular y la fermentación, y en el anabolismo eran autótrofos y heterótrofos, y ya. Ok. Bien, ahí tenemos dos cosas importantes, ¿vale? Y con eso vamos a partir. Primero, familiarizarnos con los términos. Y una vez que ya nos familiaricemos con esto, vamos a comenzar este proceso de metabolismo, ¿vale? En la respiración aerobia, como le dice su compañera, tenemos catabolismos, si eso es correcto, ¿por qué? Bueno, de una célula, perdón, de un material orgánico, vamos a romperlo y vamos a ir formando energía, lo vamos a ir haciendo más chico, ¿no? Y bueno, principalmente respiración aerobia y la fermentación láctica en los organismos, ¿vale? Y en las bacterias fermentación alcohólica. Ahorita lo vamos a revisar, pero vamos a empezar primero. ¿Qué es el metabolismo, chicos? Vamos a ver el metabolismo celular. El metabolismo, como lo dice aquí esta definición, es la suma de todas las actividades químicas que ocurren en organismos. Todas las respuestas, todos los procesos metabólicos, químicos. Si ustedes en algún momento llegaron a observar la glucólisis, es el rompimiento de la glucosa, ¿no? Y es un proceso químico, es una actividad química que ocurre por medio de enzimas, ¿bien? Entonces, todas las actividades que ocurran dentro de una célula, ¿vale? Con actividades químicas, se le va a llamar metabolismo, ¿bien? El metabolismo es necesario para que, en primera instancia, para producir energía y para que la célula pueda persistir o sobrevivir, ¿vale?
Y el metabolismo lo vamos a dividir en dos, anabolismo y catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Bueno, se sintetizan moléculas complejas a partir de sustancias simples. De forma más sencilla, o bueno, creo que es bastante claro el concepto, pero bueno, vamos a sintetizar moléculas complejas y vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar el anabolismo en las células? Bueno, pues si ustedes recuerdan, principal función de los ribosomas, rápido, ¿quién me dice? Los ribosomas. ¿Cuál es su función, chicos, por favor? Si no se acuerdan, pues vayan. Sintetizar proteínas. Ah, correcto. Producción de proteínas, ¿no? Por medio de un RNA mensajero, aquí entraba, ¿no? Y acá empezaban a salir. Esto también lo vamos a ver en la síntesis de proteínas, pero eh, recordemos por qué estaban constituidas las proteínas, ¿vale? Por aminoácidos. Bien, entonces, se sintetizan moléculas complejas a partir de sustancias simples. Un aminoácido es una sustancia simple o es una sustancia no compleja a comparación de una proteína, ¿vale? Esto es un aminoácido, vamos a poner este circulito, y una proteína va a ser esto, ¿no? Todo esto va a ser una proteína y esto va a ser un aminoácido. Entonces, cuando nosotros vamos juntando aminoácidos, vamos pegando aminoácidos, ¿bien? Cuando pegamos aminoácidos vamos a formar una proteína. Y esto es un claro ejemplo del anabolismo. Bien, se sintetizan moléculas complejas. Una proteína es algo complejo a partir de sustancias más simples, o algo más simple como son los aminoácidos. Y el catabolismo, las moléculas se dividen en moléculas pequeñas, sería lo contrario. ¿Qué pasa cuando nosotros destruimos una proteína? ¿Vale? Cuando ustedes comen carne, la carne tiene muchas proteínas. ¿Qué pasa cuando llegan al estómago? Llegan de esta forma. Esta es una proteína, ¿vale? Cuando llegan al estómago, por la acción del ácido clorhídrico, principalmente una molécula que se llama pepsina, ¿vale? Pasa a las proteínas y las va a degradar en aminoácidos. Y ahora sí los va a dejar solitos. Estos ya se pueden absorber en el intestino, ¿vale? Pero el ejemplo aquí claro que quiero que se quede es las grandes moléculas se dividen en moléculas más pequeñas. ¿Ves? Todo lo contrario. Entonces, para que vayan familiarizándose con estos términos, y bueno, algo para que no se les olvide también, y es pregunta de examen, la suelen realizar, anabolismo, una mnemotecnia, es famosa, que dice que Ana construye y Cata destruye. Y tiene sentido, ¿no? El anabolismo construye moléculas y el catabolismo destruye moléculas. ¿Vale? Quédense con eso para que pues se les lo puedan recordar más fácil en el examen. Que una vez que ya lo ven o les ponen un ejemplo de algo del ejemplo de las proteínas que les di, ya se les va a hacer más fácil reconocer si es anabolismo o catabolismo. Tenemos otros dos procesos. Tenemos reacciones, ¿vale? Endergónicas, ergónicas, ¿vale? Estas, estas definiciones las vamos a ocupar en biología, chicos. Porque si ustedes recuerdan química, vamos a ver aquí, en química,
Ustedes ocupan dos términos que es exotérmico y endodérmico. ¿Y alguien me puede recordar a qué se refieren estas dos en química? ¿A qué se refiere exotérmico? ¿Libera calor? Libera calor. Exactamente, libera calor. Y endodérmico, que absorbe, ¿no? Estas dos las ocupan en química, en los procesos de reacciones químicas. ¿Qué pasa en biología? Nosotros en biología vamos a ocupar reacciones endergónicas y exergónicas, ¿vale? Necesitan energía para que ocurran. Aquí es el calor y acá es la energía. En biología lo vamos a utilizar como energía. ¿Qué pasa con las reacciones endergónicas? Necesitan energía para que ocurran. ¿Bien? Un claro ejemplo es la producción de ATP. Producción de ATP. Es algo, necesitamos ATP, ¿vale? Para producir una reacción dentro de la célula necesitamos energía y el ATP es la principal moneda o molécula de energía en las células. Para realizar o producir este ATP necesitamos más ATP, ¿vale? Entonces son reacciones en las que se necesita energía para que ocurran. ¿Qué pasa con las exergónicas? Se produce de forma espontánea generando energía. Y en las células también tenemos reacciones que liberan energía. Y también puede ser en forma de calor, ¿vale? ¿Correcto? Cuando ustedes realizan ejercicio, ¿qué pasa? Empiezan a sudar, ¿no? Y empiezan a liberar calor también, por eso sudamos, para liberar ese calor. Entonces, esa es una reacción exergónica de las células, liberar calor en el ejercicio. Perdón. ¿Correcto? Entonces, vamos a liberar energía en reacciones exergónicas. Una vez que ya tenemos, perdón, bien dominados estos conceptos que los vamos a ir a utilizar ya en el metabolismo, vamos a pasar a lo siguiente. Lo que les mencionaba, ¿no? El famoso ATP. ¿Qué es el ATP? Ya por ahí creo que lo habíamos mencionado. Y es esto. Es el trifosfato de adenosina o adenosinato. De esta manera se le puede conocer, ¿no? ¿Qué pasa con este ATP? Ya lo dijimos, principal molécula de energía. Y necesitamos ver su conformación porque necesitamos a esta molécula de energía para casi todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo dentro de la célula. Bien, si ustedes recuerdan, veíamos que el aparato de Golgi almacenaba unas proteínas y pegaba algunos lípidos, ¿no? Pues bueno, para pegar esos lípidos a esa proteína se necesita energía. Para llevar esa proteína del aparato de Golgi, ¿vale? Aquí teníamos una célula y aquí teníamos el aparato de Golgi, ¿no? En membranas, así. Y aquí estaba la proteína y la tenías que llevar afuera, ¿no? Las tenías que sacar de la célula para que realizara su función. Pues en lo que va llegando hasta acá, se necesita de energía. Y para liberarla también necesitamos energía, entonces necesitamos el ATP. Bien, entonces, ¿cómo está conformado el ATP? El ATP está conformado, como ustedes ven en la imagen, por adenina, que esta es también una base,
una base nitrogenada, un azúcar ribosa y un grupo fosfato. Si ustedes se dan cuenta, tiene un gran parecido a los nucleótidos del ADN, ¿vale? Entonces, es por eso que se pueden llegar a ocupar como fuente de energía. ¿Ustedes por qué creen que da tanta energía o es recomendable comer carne? Pues por toda la energía que nos puede dar, ¿no? Los ácidos nucleicos. Entonces, vean ustedes, vean la conformación. Esta es una adenina, este es un azúcar ribosa y los grupos fosfato. ¿Cómo funciona el ATP o cómo es su función en la célula dando energía, ¿no? Pues la principal función que tiene el ATP al producir energía es fosforilando. La mayoría de las reacciones metabólicas dentro de la célula necesitan de fosforilaciones, ¿vale? Cuando ustedes tienen, aquí les pongo otro ejemplo para que lo comprendan, una célula, ¿no? Aquí tienen una proteína transportadora que, como lo dice su nombre, ¿qué es lo que hace? Tenemos aquí esta hormona, vamos a poder ponerlo así, necesitamos que entre acá, ¿no? Necesitamos que difunda hacia acá adentro. ¿Qué pasa? La proteína está cerrada. Cuando llega esta proteína y se pega aquí, necesitamos que la proteína se abra y la deje pasar. Pues, ¿cómo lo va a hacer? Tan fácil por medio de ATP. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos el ATP. ¿Qué les dije que pasa? Se fosforila. ¿Qué es fosforilar principalmente? Perder un grupo fosfato. Bien, como lo dicen aquí. Cuando pierde un grupo fosfato, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en difosfato de adenosina o en ADP. Bien, tan fácil como eso. Este es trifosfato por los tres, ¿no? Por los tres fósforos, por los tres grupos fosfato que tiene pegados. Ahora, cuando pierde uno, que así funciona el ATP, cuando pierde un fosfato, se convierte en difosfato de adenosina. Su nombre lo dice, ¿no? Di de dos. Bien, así funciona. Aquí tenemos un ATP trifosfato, se pega aquí un fosfato a la proteína, ¿y qué pasa? Ahora se convierte en ADP. ¿Y qué pasó con la proteína? Se abrió y dejó pasar a la hormona hacia adentro. ¿Vale? De esta manera trabaja el ATP, chicos, para que se den una idea. Entonces, para cuando vean una reacción o pregunten cuál es su principal función del ATP, aparte de dar energía, o cómo funciona, pues es por medio de fosforilaciones. ¿Bien? Una vez que ya sabemos la importancia del ATP, cómo se llama, cuáles son sus, cómo funciona, ahora sí, vamos a pasar a este tema importante llamado respiración, ¿vale? Respiración celular. ¿Qué pasa con la respiración celular? También se le conoce como respiración aerobia. Bien. Y ahora sí, ¿para qué es importante la respiración celular? Pues bueno, todas las células para realizar su metabolismo requieren de ATP, requieren tener energía como nosotros. Y si ustedes ya por ahí lo mencionamos, nuestra principal fuente de energía de los humanos son los carbohidratos para tener energía, ¿vale? Lo mismo pasa con las células, ellos necesitan energía para funcionar, porque son organismos vivos como nosotros, ¿bien? ¿Y cómo lo hacen o cuál es su energía? Ya lo vimos, es el ATP. Entonces, ¿cómo van a formar ese ATP? Es por eso que se realiza este proceso de respiración celular. Bien, y perdón,
Hay que diferenciar bien respiración, porque muchas veces les colocan en el examen este término, y tenemos diferentes tipos de respiración. Respiración fisiológica. ¿Cuál es la respiración fisiológica? La que realizamos, ¿no? De inhalar y exhalar. Esa es una respiración fisiológica. Muy diferente a que si les colocan respiración celular. ¿Vale? No es lo mismo. Para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, como les digo, ¿cómo va a producir la célula estas moléculas de ATP? Por medio de 4 pasos. Y estos 4 pasos son fundamentales que pues prácticamente los memoricen, ¿no? Primer paso, glucólisis. Segundo paso, formación de acetilcoenzima A. Y tercer paso, ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. 4, transporte de electrones o cadena de transporte de electrones. Y quimiosis. Bueno, no lo vamos a utilizar tanto, entonces vamos a quitarlo aquí, ¿va? Porque ese es para otros tipos de organismos. Ahorita quiero que se queden con estos 4. ¿Para qué nos sirve la formación de ATP? Pues para que funcione la célula, ¿bien? Estos son los 4 pasos que quiero que los tengan bien planteados y vamos a ir desglosando uno por uno. En primera instancia, la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Bueno, si separamos los términos, gluco y lisis, ¿no? Gluco de glucosa y lisis de rompimiento. Por ende nos da esta definición, ¿no? Es el rompimiento de la glucosa. Ah, claro que sí. Apunten estos 4, por favor. Ahorita solamente apunten los 4 pasos. Quiero que hasta ahorita llevamos los 4 pasos. ¿Y qué es importante o qué quiero que vayamos aprendiendo de cada uno de estos? Ok. Sí, no te preocupes. No, más allá de que le tomen captura, que comprendan las cosas, chicos. ¿Vale? Porque yo también cuando estaba estudiando era de que luego en las clases decía, voy a tomar captura. Y ya nunca pasaba, ¿eh? Ya nunca pasaba mis apuntes. Sí, chicos, cuando sea así, a ver, nos regresamos desde esta, ¿va? Apuntaba y bueno, yo luego no me daba tiempo de apuntar y le tomaba screenshots a las cosas y decía, lo voy a apuntar, lo voy a pasar ya en mi casa al cuaderno. Nunca los pasaba. Entonces, bueno, sí, ya cuando era el momento del examen, así, ahí ya era cuando decía, no, sí, ya lo tengo que pasar. O nada más los ocupaba para estudiar, ¿no? Pero nunca llegaban a mi cuaderno. Espero que ustedes sí, que sí tengan ese hábito. Este, pero bueno, entonces aquí hablamos de ATP. Aquí lo único que me importa es esto, que aprendan su nombre del ATP, como su nombre de adenosintrifosfato y cómo funciona, fosforilando y qué es la principal moneda de energía o fuente de energía, ¿no? Fuente de energía celular, ¿correcto? Entonces, esto es conforme al ATP. De acá que quiero que aprendan, glucólisis, formación de acetilcoenzima, estos 4 pasos para la formación de energía o de ATP en las células. Bien. ¿Y qué más? Bueno, nada más de aquí. Ya vamos a comenzar con la glucólisis. Ahora sí, como decíamos, ¿qué es la glucólisis o el primer paso de este proceso? Pues es el rompimiento de la glucosa y vamos a regresarnos tantito. Nosotros dijimos que nuestra principal fuente de energía de los humanos son los carbohidratos, ¿no?
Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, sea su café en la mañana, una manzana, lo que quieran que tenga azúcar, y bueno, y no siempre algo dulce, ¿no? Porque como lo vimos también, la papa tiene almidón y ese es un azúcar, y en cierto punto no es dulce, ¿no? No es tan dulce como el mango. Un ejemplo claro. ¿Qué pasa cuando consumimos carbohidratos? Bueno, son azúcares que van a llegar al intestino y se van a absorber, ¿no? Y si recordamos, tenemos polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Sean poli o sean disacáridos, todos los carbohidratos se van a absorber en forma de monosacárido, ¿vale? Se absorben en forma de monosacáridos. Si ustedes recuerdan, la maltosa era glucosa más glucosa, ¿no? Entonces se va a absorber una glucosa una por una. ¿Qué pasa con esa glucosa que se absorbe en el intestino de ustedes, de su manzana que se comieron? Bueno, pues va a entrar al torrente sanguíneo, esa glucosa va a entrar al torrente sanguíneo, ¿vale? Es un buen de puntitos de glucosa. Y esta glucosa tiene que llegar a las células, ¿vale? Vamos a poner que este es un tejido muscular. Y esta glucosa va a salir de los vasos sanguíneos y se va a quedar aquí afuera, ¿vale? Esto se le llama espacio intersticial. Este espacio donde se queda esta glucosa para poder entrar a la célula. Bien. Y recordemos que cómo entran las cosas a las células, principalmente por proteínas de transporte. Y esta proteína, pues una de las principales es la insulina, que permite pasar la glucosa adentro de la célula. Bien. Y aquí ya nos podemos dar una idea, ¿no? ¿Qué pasa en las personas con diabetes o personas diabéticas? Este receptor para que la glucosa entre a la célula no funciona. Entonces, imagínense cuánta insulina se acumula en el espacio intersticial y adentro de sus vasos sanguíneos. Y un exceso de azúcares, pues es dañino, ¿no? No nos vamos a meter tanto en eso, pero bueno, la glucosa, estos puntitos rojos deben de entrar a la célula. Vamos a poner que esta persona es normal como nosotros, o bueno, no tiene una enfermedad como diabetes mellitus. Entra la glucosa a la célula. Ahora sí, vamos a ponerla acá en grande. ¿Vale? Entra la glucosa a la célula y ¿qué pasa? Pues va a llegar en primera instancia a esta parte de la célula, ¿no? Aquí está el núcleo, aquí están los retículos, todo. Aquí está la glucosa, este puntito. Está en el, chequen dónde está ustedes, citosol. ¿A dónde llega la glucosa? Al citosol. Entonces, esto es un punto clave. Vamos a poner aquí, vamos a ir poniendo de este lado. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol. Eso es importante. De este lado que tenemos, si ustedes recuerdan esta forma, son mitocondrias. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Hasta aquí vamos bien. Ya entró a la célula, ya está aquí en el citosol. Ah, bueno, pues una vez que la célula reconoce que tiene adentro la glucosa, ¿vale? En el citosol, va a comenzar este proceso de las imágenes que tienen ustedes aquí, llamado glucólisis, ¿vale? O fase de inversión de energía y división de la glucosa. No es necesario que se aprendan todo este proceso ustedes, chicos. ¿Qué es lo que me importa que aprendan de la glucólisis? Primero, ¿dónde se lleva a cabo? Aquí ya lo tenemos. Se lleva a cabo en el citosol. Y otra parte importante que quiero que se aprendan de todo esto son los productos. ¿Qué es el resultado de este proceso? ¿Qué es lo que ingresó y qué es lo que salió de este proceso metabólico? Y como ustedes se están dando cuenta, ¿qué ingresa? Pues por ende la glucosa, ¿no? La que estamos hablando.
¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, pues la glucosa se va a romper en fructosa 1,6-bifosfato por ATP y ADP, y esta se va a separar en gliceraldehído fosfato GP3, y ustedes ya vieron que aquí cómo se rompió en 3, ¿no? Aquí tenemos 6 y se rompe aquí en medio esta glucosa, y por eso nos da estos gliceraldehídos, y tenemos una fase de captura de energía y una de inversión de energía. ¿Y qué pasa? Bueno, 4 ATPs y 2 NAT producidos por glucosa, GP3, NAT más NAT reducido en 5 pasos nos va a dar, o sea, chicos, todo esto que estaba yo hablando no es necesario, o sea, literal, tírenlo a la basura, elimínenlo de su cerebro. No necesito que se aprendan esta parte. Como les dije, necesito que se aprendan los productos. Eso es lo competitivo para ustedes o lo que les van a preguntar en el examen. No les van a preguntar qué pasa con la glucosa en la primera reacción. No les van a preguntar, se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. No, nada de eso. Ya los que vayan para ciertas carreras médico-biológicas, ya ahora sí lo verán allá. Y ahora sí tendrán que aprendérselo, ¿no? Pero por el momento no. ¿Cuáles son los productos finales de esta glucólisis? Entró glucosa y van a salir dos de piruvato. ¿Y qué más? Nos dio 2 ATPs y 2 NAT, ¿vale? Estos también quiero que tengamos hincapié en el famoso NAT y FAT, ¿vale? ¿Qué son los NAT y qué son los FAT? Bueno, son moléculas que en pocas palabras, van a absorber la energía, ¿vale? Que se van a llenar de energía para al final, cuando lleguemos a la cadena de transporte de electrones, intercambiarlos, ¿vale? Van a llegar y le van a decir, mira, junté toda esta energía o junté todo esto durante el proceso de glucólisis y le van a decir en la cadena de electrones, ¿sabes qué? Toda esta energía que tengo te la quiero intercambiar por ATPs. Y en la cadena de transporte de electrones le van a decir, órale, te intercambio tu energía por ATPs. Entonces, esto sí, aunque suenen un poco raro, son importantes. Apréndanselos, por favor. NAT y FAT. Y todos con la H, ¿vale? Que significa que están reducidos. Ahorita vamos a ver para qué nos van a servir estos. De estos no es necesario que se aprendan los nombres de Flavin y de Niacin. No, tampoco es necesario que se aprendan los nombres. Pero sí qué es el NAT y qué es las siglas, ¿no? Que se utilizan durante el metabolismo. Bien, entonces, ¿qué nos dio de productos? 2 de piruvato, 2 de ATP y 2 de... ¿Y de dónde recogimos eso? Pues bueno, ustedes están dando cuenta aquí, ¿no? Aquí tenemos NAT. Vean ustedes cómo está oxidado. Y en la reacción va a pasar a NAT reducido. Bien. ¿Y por qué obtuvimos 2 ATPs? Porque, bueno, cuando se descompone la glucosa, vean ustedes, se rompe una para acá y se rompen 3 para acá, ¿no? 3 moléculas aquí y 3 moléculas acá. Y cada de una de ellas entra otro proceso también en la glucólisis. Entonces, es por eso que nos da 2 moléculas de piruvato, 2 ATP y 2 NAT. Siguiente, ¿qué pasa con esto que nos dio estos? Principalmente el piruvato. Bien, ¿qué pasa con estas moléculas de piruvato? Recuerden que nos dieron 2. Pues cada una va a entrar a... Esto se los voy a quitar acá.
porque aquí solamente representa una, ¿no? Pero recuerden que tenemos dos de piruvato. ¿Qué pasa, chicos? Este es un piruvato y se va a convertir en acetilcoenzima A. Tampoco necesito que se aprenda la reacción, simplemente a qué se convierte. ¿Qué es lo que entra? Piruvato, ¿no? ¿Qué? Acetilcoenzima A. ¿Cuáles son los productos de esta reacción? Productos. Vean ustedes, ¿qué es esto? Un NAT. Pero recordemos que aquí solamente es un piruvato. ¿Y cuánto nos dio la glucólisis? Nos dio 2. Entonces, por ende, de productos vamos a tener 2 NAT. Bien. ¿Y qué pasa? Estos de esta reacción, acetilcoenzima A. Bien. ¿Cuántas de acetilcoenzima vamos a tener? También 2. ¿Por qué? Porque se forma uno por cada piruvato. Y nos dio 2 piruvatos la glucólisis. Bien, entonces vayan apuntando sus productos porque ahorita que lleguemos al final van a ver cómo vamos a ocultar principalmente estos, ¿no? Y qué es lo que necesito que se aprenda. Tercer paso, este es paso número 2, ¿no? Paso número 3, el famoso ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Qué pasa en este ciclo de Krebs? Bueno, ¿qué vamos a meter? Pues por ende lo que nos va saliendo de del otro proceso, ¿no? Entonces aquí nos salió acetilcoenzima A, este acetilcoenzima A lo tenemos que llevar acá. Y vean ustedes dónde está. Entra acetilcoenzima A, ¿bien? Y por medio de todo este proceso que les dije que no es necesario que se lo aprendan, ¿bien? Vamos a tener también productos, ¿correcto? Vean ustedes, entra acetilcoenzima A, se convierte en citrato, después en compuesto de 5 carbonos. El ciclo de Krebs, no quiero que se lo aprendan, quiero que se aprendan qué es lo que nos da otra vez. Bien, entonces, productos del ciclo de Krebs. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener aquí? Tenemos un NAT, aquí tenemos otro NAT, aquí tenemos otro NAT. ¿Vale? Entonces tenemos 3 NAT, ¿vale? Reducidos. ¿Y qué tenemos? Un FAT, ¿no? Entonces, un FAT. ¿Y qué más nos dio? Ustedes se dan cuenta, nos dio un ATP. Entonces, ¿cuál es el producto final del ciclo de Krebs? Un ATP. Ahora, chicos, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A se habían formado? ¿Cuántas dijimos? 2. Entonces, esto que tenemos aquí, estos productos, es nada más de una molécula de coenzima A. Esto es solamente de un CoA. Por ende, si tenemos 2, el producto final del ciclo de Krebs, los vamos a multiplicar, ¿no? Entonces van a ser 6 de NAT, ¿vale? Porque entraron 2 de acetilcoenzima A. Entonces, primero se hace un ciclo y después se hace el otro. Vamos a tener 2 de FAT y vamos a tener 2 ATP. Esto es lo que quiero que se aprendan. ¿Vale? Del famoso ciclo de Krebs o famoso ciclo del ácido cítrico. ¿Bien? ¿Ven cómo no era necesario aprenderse el rap y todo eso? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa aquí nosotros ver son los productos que nos da. Y cuando lleguen también a sus carreras, no va a ser necesario tampoco que se aprendan
¿cómo se llama? De inicio a final el ciclo de Krebs con todos sus procesos. Lo que casi siempre importa son los productos que te dan estos metabolismos. Ahora sí, ¿qué pasa con eso que sale de perdón? Cuando termina el ciclo de Krebs, chicos, y se acaba en oxalacetato, ahí se acaba ya los productos finales. ¿Qué pasa ahora sí? Bueno, pues en la mitocondria otra vez, vean ustedes, perdón que me regrese tantito. Vean ustedes en esta imagen, la glucólisis es la que se lleva a cabo en el citosol. Las últimas tres, o bueno, estas tres que ya revisamos, la formación del acetilcoenzima A, el ciclo del ácido cítrico y cadena de transportes de electrones, ya se llevan a cabo en mitocondria. Bien, entonces la única que se lleva a cabo en el citosol es la glucólisis. Y cuidado ahí, también se las pueden preguntar. Bien, entonces cadena de transporte de electrones, chicos. ¿Qué pasa con este proceso adentro de la mitocondria? Bueno, intercambiar toda la energía que se formó mediante el ciclo de Krebs. Vamos a llegar aquí a esta parte de la mitocondria y le vamos a decir, ¿sabes qué? Formamos toda esta energía y tú eres como una casa de cambio, ¿no? Como cuando llegan con un buen de dólares y dicen, necesito que me los cambies por pesos. Bueno, pues así de esta forma lo hace la mitocondria. Toda esa energía que se formó, todos esos dólares, pero se formaron y no nos sirven en forma de NAT y de FAT. No nos sirven de esa forma, necesitamos intercambiarlos por ATP, porque el ATP es la que nos sirve y es como la moneda mexicana, ¿no? Es la que nos sirve, ¿no? Muchos establecimientos aquí pues no te aceptan los dólares, ¿no? Entonces necesitamos intercambiarlos. ¿Y qué pasa? Bueno, de aquí que necesito que comprendamos, nada más que se encuentran 5 complejos, ¿vale? Bueno, 4 en total, porque ya el ATP sintetasa algunos lo contempla, pero sí, contémplelo como 5, ¿no? 5 complejos de las cuales vamos a intercambiar la energía que se formó en ATP. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, el complejo 1, ¿qué va a pasar con esto? El NAT que nosotros formamos reducido, si ustedes se dan cuenta, NAT con H, se va a volver otra vez NAT sin H en este complejo 1. Y la H, ¿qué va a pasar? Pues se la va a quedar el complejo 1 y la va a pasar a un espacio intermembranal. Y vean ustedes dónde se van juntando todos estos. Lo mismo pasa con el FAT. ¿Qué pasa con el FAT? El FAT es FAT con H2. O sea, son 2 de estos, ¿no? En el complejo 2 pasa lo mismo. Intercambian FAT con H por FAT oxidado o bueno, FAT con sin H, ¿no? ¿Qué pasa con las H? Se van a un espacio intracelular, intermembrana. Y el complejo 3 de de estas H que se intercambiaron, también las pasa para el espacio. Vean dónde se están recaudando todos esos hidrógenos, ¿vale? Todos se están juntando aquí. ¿Qué pasa en el complejo 4? Pues también estos hidrógenos, ¿no? Y junto con el oxígeno y el agua, y son procesos que ahorita pues no necesito que se los aprendan tampoco, simplemente a hacerle más hincapié al complejo 5. ¿Por qué? Porque el complejo 5 llamado ATP sintetasa o sintasa es como la maquinita que te va a intercambiar, ¿vale? Que te va a intercambiar uno de estos, ¿vale? Cuando entre aquí, va a llegar un ADP y un fósforo inorgánico
¿Y qué va a hacer? Es como si le metieras monedas a esta maquinita, la prendes y con los que le metiste te va a dar otro producto, ¿no? Te va a dar el ATP. Pero para no hacernos bolas, chicos, de manera rápida, ¿cuál es la función de la cadena de electrones? Es lo que quiero que se aprendan. Que el complejo 5 es el ATP sintetasa o sintasa y que es donde se forma el ATP. ¿Qué es lo que necesito que se aprendan también? Que simplemente son 5 complejos los que se tienen en la cadena de electrones. ¿Vale? Por si se los preguntan, ¿por cuántos complejos debe de pasar el NAD y el FAT para formación de ATP? Por 5 complejos. No les van a preguntar sus nombres de cada uno, ni cómo funciona, ni nada de eso. ¿Bien? ¿Y dónde se lleva a cabo este proceso? Se lleva a cabo en la membrana mitocondrial interna. Eso también es importante que lo sepan. Bien, ahora sí, solo eso es lo que necesito que se aprendan de esta parte. Ahora sí, chicos, con todo lo que hicimos en estos 4 procesos, pues saquen sus productos que vimos, ¿no? ¿Qué pasó en la glucólisis? A partir de glucosa se formó piruvato, y si ustedes recuerdan, sus productos fueron, ¿apuntaron sus productos? ¿Quién me recuerda cuáles fueron los productos? Del primero, 2 piruvatos ATP y 2 NADH. Ok, 2 de piruvato, ¿no? Que esos entraron al siguiente metabolismo, pero, ok, 2 de ATP, ustedes ya los vieron aquí, ¿no? Aquí los tenemos. Glucólisis, 2 ATP, 2 NAT, ¿vale? ¿Qué es importante aquí aprender? Y sí, chicos, no se les olvide, por favor, tampoco. Por cada NAT se van a formar 3 ATP, o los vamos a intercambiar por 3 ATP. Y por cada FAT vamos a tener 2 ATP. ¿Correcto? Una vez entendido esto, vámonos rápido. Tenemos 2 NAT en la glucólisis, entonces por ende, ahorita hagan omisión a este 4, les voy a explicar más adelante por qué es. ¿Qué pasa? Si los intercambiamos, 2 o 3 por 2 o 2 por 3 nos da 6 ATP, ¿no? Si hacemos la conversión, 2 NAT, y si por cada uno nos da 3, tenemos 6. ¿Qué pasa en la formación de acetilcoenzima A? ¿Cuáles fueron sus productos? También fueron 2 NAT, ¿no? Porque eran 2 moléculas de piruvato. Si multiplicamos esto, nos da 3 por 2, 6 ATPs, que vamos a... ¿Dónde se va a intercambiar todo esto? Todo esto se va a hacer aquí, chicos. Aquí, aquí, aquí. En este complejo 5 de sintetasa, ATP sintetasa. Ciclo de Krebs, ¿cuáles fueron? Fueron 6 de NAT y fueron 2 de FAT. Entonces, si multiplicamos 6 por 3, 18, ¿no? Y 2 por 2, 4. Bien. ¿Y qué pasó? También nos daba 2 ATPs, ¿no? Libres. Entonces, al sumar todo, chicos, ahora sí sumemos todo, tenemos 6, 6, 18 y 4, y aquí nos va a dar 34, ¿no? Ahorita quiten este 32 también. Más estos 4 libres que se formaron, son 38 ATPs que se forman. ¿Cuántas moléculas de glucosa entraron, chicos? ¿O quién se acuerda cuánto era de glucosa que entró? ¿Cuántas moléculas? 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes recuerdan, o bueno, si no se los mencioné, estos 38 ATP se van a formar por cada molécula de glucosa.
¿vale? Por una glucosa que entre se van a formar 38 ATPs en las células. Bien, y esto es lo importante, de 36 a 38, ¿vale? Ya les voy a explicar la próxima clase por qué 36, pero en primera instancia quédense que son 38 ATPs porque eso es lo neto, ¿bien? Por cada molécula de glucosa. Ahora imagínense cuántas glucosas tiene una manzana, cuántas glucosas tiene una cucharada de azúcar. ¿Y por qué ustedes tienen tanta energía cuando comen carbohidratos? ¿Ahora lo entienden? ¿Qué hacen? Bueno, tanta producción de ATP, pues por ende hace que el metabolismo esté más acelerado, ¿no? En cierta forma. Entonces, chicos, este es el proceso, ya para terminar, que se realiza en el metabolismo celular.